Para inducir el sueño, inductores. ansiedad, Ya, entonces, para tratar el insomnio, una cosa. ansiedad. O sea, se quiere dar un ejemplo, clona, glútea, la que tiene ansiedad. Ya, para controlar los estados ansiosos. ¿Ya? ¿Y alguna otra cosa más? ¿Qué lo escuchamos? Para relajar relajante muscular. Bueno, Musculares también son buenos relajantes musculares. Lo bueno es que lo vimos la semana pasada en los fármacos de la buena motora. ¿Qué otro uso puede tener? Para tratar las convulsiones, solamente convulsivas. ¿Ya? o sea, tiene mucho uso. Tienen mucho uso y esos muchos usos dependen del fármaco y de la dosis. ¿Ya? Porque hay dosis del fármaco que son preanestésicas. Miazolam. Como sedantes, como relajantes. Y bueno, y los fármacos también en sí existen distintos desde el primer fármaco que apareció en la década del 60, que es clordiazepóxido. Desde ahí, como el clordiazepóxido tiene una vía metabólica súper grande, y en esa vía metabólica se van formando metabolitos que son activos. Y esos metabolitos activos hoy día son los fármacos que mueven. Es como una familia súper novedosa, porque en definitiva los fármacos son los que vemos, clordiazepam, el nordazepam, el oxazepam, son metabolitos de una molécula original que es el clordiazepóxido y el diazepam. ¿Cuál es el problema que tenía el clordiazepóxido? Era su inestabilidad química. Entonces aparece el diazepam que tiene mejor estabilidad química. No, son cosas diferentes. Pero la otra que dijo, Son metabolitos del clordiazepóxido o metabolitos del diazepam. ¿Ya? Pero bueno, si están en este nivel. Ahora, son un problema social también la benzodiazepina. ¿Ya? Eso no ha cambiado, incluso ha aumentado después de la pandemia. eso puede potenciar el equilibrio. Veamos y aclaremos conceptos, ¿ya? De a poquito. Entonces, por ejemplo, esta cifra no hay reporte, ¿eh? Yo estoy buscando en los diarios, no hay reportes nuevos, ¿cierto? Que esas noticias son del 2015, del 2020. Pero ya en 2022 entonces decía que el clonazepam y el clonazepam son fármacos tranquilizantes de cuidado. Ahora hay una revisión que yo traje, que se lo voy a dejar como lectura, ¿no? En la lectura, nos pusimos de acuerdo con el doctor Isabel cuál iba a ser la lectura. Y esta es la lectura que vamos a ocupar para la benzodiazepina. ¿Ya? Es la misma que vamos a usar él. Y esta es del 2024 y habla del problema mundial de la benzodiazepina y también de los efectos, de otros efectos. ¿Ya? Pero es un problema mundial porque produce dependencia. ¿Ya? Ahora, también cierto es Una moda, una droga. claro, pero lo mezclan con alcohol. Y a veces con marihuana. ¿En serio? No juzguen al compañero, está diciendo No, no es que yo lo haga, es que en ese momento tú está diciendo algo que es cierto. ¿Ya? Ahora, de las tres mezclas, con marihuana, con alcohol o con opioides, la mezcla con opioides es la que produce más muerte en el mundo. ¿Ya? Porque se potencian. En las tres mezclas se potencian los efectos depresores. ¿Ya? Las tres mezclas se potencian los efectos depresores, pero la mezcla con opioides induce paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque en la anestesia ustedes van a ver que el uso de benzodiazepinas disminuye progresivamente la frecuencia respiratoria y disminuye progresivamente la respuesta del sistema respiratorio frente al aumento del CO2. O sea, desplaza el umbral y el opioide es lo mismo. ¿Ya? Bueno, vamos a analizar entonces un poquito el concepto de la dependencia. ¿Qué es dependencia?
necesitar del fármaco para poder sentir La placer. adicción y la dependencia. Creo que una era emocional, como que yo ya sentía que mis emociones dependían ya del fármaco. Eso. Y eso es dependencia. Dependencia. Y la adicción es química. Ahí se química. Pero este está en la raya porque también produce el efecto de la retirada. El efecto de la retirada es que la gente que intenta dejar este medicamento, ¿cierto? Siente intranquilidad, dolor, taquicardia, que es como casi un síndrome de abstinencia. Tiene algunas cosas que no son del síndrome de abstinencia, muy pocas cosas. Profe, ¿Ya? el tema del, por ejemplo, porque yo sé que la esopiclona no es una benzodiazepina, No. pero actúan como una benzodiazepina. Claro. Pero la esopiclona igual puede causar esta dependencia o tiene menos efecto. La sopiclona. La esopiclona Sí. La sopiclona sí. Hay algunos de los fármacos Z que pueden producir. La esopiclona. La sopiclona. Pero yo le estoy acordando por la esopiclona, ¿no? Tiene sus ventajas, ya vamos a ver. Ya, Ya. Para poder entender esto, ¿cierto? Tenemos que entender la neurotransmisión GABA. ¿Ya? El neurotransmisor, ¿cierto? El GABA, el ácido gamma-aminobutírico, es un neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, ¿cierto? Que tiene algunos efectos centrales, ¿ya? Por ejemplo, esos efectos centrales tienen que ver, y también esto tiene cierta relación con las reacciones adversas. Por ejemplo, mantiene la inhibición en el cuerpo estriado, que inhibe la respuesta a los movimientos. Eso vamos a ir al tiro sacando cosas y terminando esta unidad, porque esta parte es la menos compleja del grupo fármaco, que es el mecanismo de acción. Puede producir alguna de las reacciones adversas complejas que produce es que la gente tiene menos respuestas reflejas. Entonces sufren accidentes de tránsito, se caen en el trabajo, porque usted piensa, lo que usted trabaja no, pero hay gente, pintor que trabaja en la construcción, que trabaja en la altura, ¿cierto? Es riesgoso que esté consumiendo un fármaco que afecta su respuesta refleja y su equilibrio. Pero tengo entendido de que si uno está con prescripción de fármacos de o sea, termina con el inocente. La gente lo hace igual. Por hacer eso le pagan más. La construcción el que hace eso le pagan más. Así que lo hace igual. Bueno, también es cierto, obviamente eso va a generar que en los adultos mayores aumenta el riesgo de caídas, que son problemas en los adultos mayores, ¿cierto? Ustedes evalúan en el adulto mayor el riesgo de caída. ¿Sí? Ya, aumenta el riesgo de caída en los adultos mayores. ¿Ya? Pero eso es porque está asociado a la función del GABA, que es lo que va a potenciar la benzodiazepina. La benzodiazepina potencia la acción del GABA, por eso estamos hablando del GABA. A nivel espinal, ¿cierto? Mantiene la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Por lo tanto, si aumentamos la señalización, disminuimos la frecuencia respiratoria, que es lo que les decía yo, de un depresor respiratorio. ¿Ya? A nivel espinal también, ¿cierto? Ayuda a integrar las respuestas reflejas musculares y ahí se comporta como relajante muscular espinal. ¿Ya? O sea, similar al efecto que hace la gabapentina y la pregabalina, ¿cierto? Favoreciendo la sinapsis GABAérgica espinal. ¿Ya? Bueno, otras funciones, ¿cierto? Esto es bien interesante, aparece en el artículo, ¿cierto? Favorece la acción del sistema inmune y la liberación de hormonas del crecimiento. Y también disminuye la liberación de CRH a nivel central. Disminuye la secreción de CRH. ¿Ya? Lo que hace con el sistema inmunitario es un efecto, ¿sabes? Los fármacos como benzodiazepinas tienen un efecto regulador de la respuesta inmunoinflamatoria. O sea, son súper buenos para patologías proinflamatorias. como La enfermedad del sistema inmunológico. ¿Ya? ¿Pero seguro como primera línea o ya cuando No, son complementos, no es que lo uses como antiinflamatorio. Pero su complemento ayuda al tratamiento de esa enfermedad. Porque, por ejemplo, en la fibromialgia, el tratamiento médico es súper complejo para el dolor y la inflamación, ¿cierto? Y tratar de no llegar, ojalá, al uso de opioides en la fibromialgia. Hoy día, lamentablemente, se prescriben opioides para la fibromialgia. y por ejemplo la
ocupar en la artritis reumatoidea o cosas así como Normalmente como relajante muscular para contrarrestar la espasticidad muscular que se produce. ¿Y el lupus? Pero no es que sea. A ver, se comprueba un efecto regulador de la secreción de proteínas proinflamatorias. Pero no son antiinflamatorios, los antiinflamatorios ya no. Sí. Y además en el lupus se usan inmunomoduladores. Y aquí hay un montón de fármacos que modifican la actividad GABAergica. Un montón. Ahí están los barbitúricos, ¿cierto? Que son los anestésicos generales inyectables. Ya, de los cuales, ¿cierto? El tiopental todavía se ocupa. Tiopental. Ya, y lo que hace el tiopental, ¿cierto? Es hace que el canal de cloruro permanezca más tiempo abierto. Tiopental. Ya es un anestésico general inyectable, que todavía se ocupa. No es en primera línea porque el propofol es excelente. Además, la gente que hace el propofol se encarga de que el propofol esté siempre presente. Porque tienen unos infusores de propofol que los proveen a los hospitales y el hospital a cambio les compra el propofol. Entonces, y propofol es fantástico. Y hace lo mismo propofol. Cuando hago el anestésico hace lo mismo, pero se elimina más rápido. Esa es la gracia que tiene el propofol. Pero ambos producen aumento de la duración de la apertura del canal de cloruro. ¿Sí? Sí, pero vamos a ver el anestésico otro día. No se me vaya. Ya. El virgabatrin, que es un. Aquí está el propofol, ¿cierto? Ahí está el virgabatrin, que es un inhibidor antipiléptico, que van a hablar con la doctora Carballo. Van a tener esa clase de antipilépticos, ¿cierto? Lo cual es fantástico que las pueda hacer. Este medicamento es súper famoso, el flumazenil. ¿Quién lo ha escuchado alguna vez? El flumazenil es un antagonista de la acción de las benzodiazepinas. Entonces se usan las intoxicaciones con benzodiazepinas. Es la última lámina de la clase del flumazenil, ¿ya? Que es el fármaco antagonista de la acción benzodiazepina. Como el antídoto que usted decía. Claro. ¿Te gusta la palabra antídoto? No. Me gusta. Bueno, esto lo vimos la semana pasada, el baclofeno, ¿cierto? Que es un relajante muscular, que es un agonista de los receptores GABA-B. El GABA-B es un canal de potasio que está ubicado en la médula espinal que produce relajación muscular. ¿Ya? El ácido valproico, ¿ya? También antipiléptico y estabilizador del ánimo. Lo vemos en los fármacos estabilizadores del ánimo. El solpidem, que es un fármaco Z, ¿cierto? Y la gabapentina. Ahora, el receptor GABA es un mundo. ¿Sí? Es un mundo, está formado por subunidades y cada subunidad tiene subunidades. O sea, alfa, la subunidad alfa tiene la subunidad alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 y alfa 6. Y cada una tiene un efecto distinto. Ya, por ejemplo, los fármacos que se unen, ahí es donde actúan los benzodiazepinas, en la subunidad alfa. Ya, de hecho, ahí está, parece que está bonito. El cuadrado. Ahí está. Y el que se une más a la subunidad alfa 1, alfa 2 produce tal efecto, el que se une a la alfa 3, alfa 4 produce tal, eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Súper específicos. ¿Ya? Y ahí también actúa el flumazenil. En el receptor GABA también hay un sitio de unión para los barbitúricos. ¿Ya? Y también hay un sitio de unión para todas estas moléculas que son de origen natural. ¿Ya? Entonces ahí tiene el mocinol y el gabaxolol, ¿cierto? Que viene de la manita. ¿Sí? Famosa manita. La doctora Geria, ¿le hizo clase a usted? Sí, de obesidad y. Ya, ella tiene hizo como una descripción por subespecies de hongo, con eso saltó a la fama hace harto tiempo. Es una persona súper famosa, internista, nutriólogo, médico internista especialista en nutrición. Y bueno, tuvimos la suerte que le hice la clase.
¿sí? Se incorporó, pero está haciendo en altos ramos ahora, clase porque volvió, estaba en Santiago y volvió a Sí, está en la Diego Portales. es súper buena docente. Sí. No, habló harto de la comunicación con el paciente, se fue acá. Entonces ella tiene varios artículos de la amanita, de los subtipos de amanita que hay acá en la zona, en la intoxicación, porque se intoxica. Se los comen. A veces se los comen por, piensan que son, que usted lo ve como recreacional porque está desordenado. Pero hay gente que dice, oye, vamos a hacer una lasaña y necesitamos para echarle a la lasaña y se equivocan. No, produce una intoxicación. Una intoxicación clínica. Ya, ahí hay antagonistas. ¿Dónde está este? Cuando vean esos corazoncitos, corran. ¿Ya? ¿Cuál es eso? La bicuculina, esa es. Cuando vean esos corazoncitos, corran. Es bonita la noticia, pero no la toxina. ¿Y cuál es su toxina? Es una toxina que se llama bicuculina y gabacina y es un antagonista del receptor GABA. Entonces produce un estado de hiperexcitabilidad y puede producir convulsiones. ¿Sí? Y es bonito abrir los corazoncitos y y la última es gabacina. La última es gabacina. Tiene más gabacina. Sí. ¿Ah? Eso, la planta se llama gabacina. Porque tiene el compuesto que se llama gabacina. ¿Ya? Y también está la pircotoxina, que está presente en algunos animales y en algunos vegetales, la pircotoxina. ¿Ya? Y bueno, los moduladores alostéricos positivos del GABA, ahí están las benzodiazepinas. ¿Ya? ¿Qué significa que sea modulador alostérico positivo? ¿Qué significa que sea modulador alostérico positivo? ¿Cómo? Claro, aumenta la afinidad del GABA por su receptor. Eso significa que sea modulador alostérico positivo. ¿Ya? Y ahí tiene la benzodiazepina, los barbitúricos. Eso es como llamado de mala manera sinergia, ¿no? Como lo que usted dijo. Que no es sinergia. No. Porque sinergia sería que hiciera lo mismo, pero se une en otra parte. O sea, sería capaz de abrir el poro, pero uniéndose en otra parte. Eso es sinergia. Pero acá lo que hace es aumenta la afinidad del receptor por su ligando, ¿no? Entonces, también cierto, piensen ustedes que también eso hace, hay una cosa de las benzodiazepinas que lo hace fantástico, que si tú estás aquí despierto en el día a día y tomas una benzodiazepina, sigue funcionando y no te duerme, ¿cierto? A menos que sea midazolam, ¿cierto? Que tiene una potencia elevada, pero no te duerme. Entonces hay gente, no sé si ustedes, pero mucha gente que consume benzodiazepinas en el día a día, clonazepam, clotiazepam, diazepam, y pueden venir a clase, pueden ir a sus trabajos, pueden hacer funciones y no se produce hipnosis, a menos que sea midazolam, que es un hipnótico potente. Pero ya vamos a ver por qué el midazolam es un hipnótico potente. ¿Ya? Entonces, también actúan ahí los barbitúricos. Ya, pero los barbitúricos tienen otra ventaja, que mantienen el poro abierto. ¿Ya? Y ahí está el tiopental, el pentobarbital, que lo van a ver como antipiléptico seguro. ¿Ya? Barbitúricos son los que comparten el anillo barbitúrico. ¿Ya? Así, por eso que hay los anestésicos, cuando los veamos se clasifican en barbitúrico y no barbitúrico. Bueno, y también está el etomidato, que es otro anestésico, el propofol, que son anestésicos también inyectables, pero estos son no barbitúricos. ¿Ya? Pero también está El alcohol. el alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. ¿Cierto? Por eso que sumarlo a las benzodiazepinas se potencia el efecto, ¿no? ¿Cierto? Ya, y el modulador alostérico negativo sería el flumacenil. Eso es lo que
subunidad alfa. ¿Ya? Entonces la subunidad alfa actúan y ahí tienen cierto, los aminoácidos histidina y arginina son los claves. Pues el histidina une las benzodiazepinas y los arginina no se unen. Entonces la subunidad alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 5 son las que producen los efectos. Y aquí ya muy viendo esos efectos que hay que aprender sobre los demás. Entonces, alfa 1 es el que produce sedación y hipnosis. Y eso ahí donde actúa poderosamente el midazolam, que es el sedante hipnótico de esta familia. ¿Ya? Después tiene cierto, la subunidad alfa 2, alfa 3 y alfa 5 es la que tiene el efecto miorelajante, ansiolítico y anticonvulsivante. ¿Ya? Se usa para las emergencias, las convulsiones de emergencia se usa el diazepam. La gracia que tiene el diazepam es, bueno, también lo tiene el midazolam, pero el midazolam lo malo que tiene es que no se absorbe bien. Entonces el midazolam es inyectable, intravenoso. Sí. Y el diazepam tiene la gracia que se absorbe bien. Entonces lo ponen en todos los caminos. Entonces las convulsiones funcionan muy bien. No, tiene que de alguna forma inyectarlo. Ya, y la subunidad, ¿cierto? BZ3, ¿cierto? Que es una subunidad dentro del receptor, es la que produce las alteraciones motoras. ¿Ya? Y alfa 1 y alfa 5 son las que producen una reacción adversa que es compleja a la benzodiazepina y que en su uso prolongado hoy día, ¿cierto? Está comprobado que produce deterioro cognitivo y en el uso agudo produce amnesia retrógrada y anterógrada. Unas producen amnesia retrógrada y otras producen amnesia anterógrada, o sea, de aquí para acá y desde que la tomé hasta que se me pasó el efecto. ¿Sí? Retrógrada y anterógrada. ¿Ya? Y eso. O sea, el midazolam podría producir, o sea, produce anestesia, o sea, amnesia anterógrada. Anterógrada, claro. Tú no sabes lo que pasó, te inyectaron el midazolam. Sí. ¿Ya? El lorazepam produce amnesia retrógrada. El lorazepam es bien especial. ¿Por qué el lorazepam es bien especial? Porque es un medicamento que no se metaboliza en el hígado, entonces es como de primera línea para tratar la sintomatología asociada a la abstinencia alcohólica. Bueno, eso lo uso no para con el tratamiento, pero la evidencia clínica, la evidencia científica es lo que yo está diciendo. Ya, ese señor, ¿cierto? Fue quien en el año 1955 sintetizó el clordiazepam. Ya en la década del 60 aparece el diazepam. Y en el 70 esto era lo más vendido en el mundo. Y ahí la gente, bueno, hay unos afiches que yo no traigo porque es promover la drogadicción. Así como el afiche que ponen en la Gran Manzana, así como Valium. Sí, porque la gente encontró un medicamento con el que podía dormir bien, que podía tener algunos efectos recreativos también porque produce desinhibición en el diazepam, igual que el alcohol. Produce, a largo plazo produce deterioro cognitivo, ¿sí? Pero en definitiva el uso día a día produce la dependencia. Entonces dice, oye, yo no me puedo parar frente al público si no me tomo un clordiazepam. Eso se llama dependencia. O yo no puedo operar si no me tomo un clordiazepam. Pero eso es más mental. Sí, dependencia mental. Suerte. Ya. Bueno, todas son bien absorbidas, ¿cierto? ¿Ya? Todas, hay muchas presentaciones de este fármaco oral, inyectable, ¿sí? Del diazepam, del clonazepam. Eso no es nada nuevo, ¿cierto? Que están en diferentes presentaciones. ¿Ya?
De hecho, las que están ahí, ¿cierto? El diazepam, el alprazolam y el lorazepam, el triazolam son los medicamentos que más se prescriben. ¿Ya? Están comprimidos, se absorben súper bien. ¿Ya? La unión a proteínas plasmáticas, ¿cierto? Va entre un 70 y un 99%. Eso del diazepam y del triazolam, que se unen a altas proteínas plasmáticas, eso es bueno, lo tienen que saber ustedes, a los que les guste la anestesia. ¿Ya? Y tienen un amplio volumen de distribución. O sea, llegan a todos los tejidos. ¿Ya? Atraviesan la placenta y aparecen en la leche, ¿cierto? Hay una estudiante acá que está haciendo una revisión sistemática del uso de la benzodiazepina en el embarazo. Y hay buena evidencia, que ojalá que la lleguen a término, ojalá que la terminen, la revisión sistemática. Hay buena evidencia de las complicaciones que producen en el embarazo y en el bebé que nace con síndrome de abstinencia, ¿sabían eso? La guaguita. Si es que tengo un fármaco que atravesar la aparece en la leche, no se lo doy a una mujer que está embarazada o dando lactancia, o se lo doy igual. No. Para los fármacos de uso en el embarazo hay una normativa de la FDA que los clasifica en fármacos tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. En los fármacos tipo A va a quedar el criterio médico siempre. Pero B, C y D son restrictivos y estos son restrictivos. Estos son de B. Y en B, C y D igual están los antihipertensivos. Está el enalapril, el captopril, los saltales. Entonces, ¿qué le dan a las mujeres? Entiendo. O Hidralacina. No, hidralacina. si no tiene plata van a meter topa. Hidralacina. Nifedipino. Eso es más barato. Ya. ¿Por qué está esa curva? ¿Por qué se genera esta curva especial que tiene dos fases en la benzodiazepina? ¿Vieron las curvas de dos fases? Por buena distribución, volumen de distribución, porque puede ser lipofílica. Por los metabolismos. Ya. Por metabolismo. Súper bien. Excelente. Entonces, la primera fase es por el fármaco, que se llama fase alfa. Y la segunda fase, que es la fase beta, es por los metabolitos. ¿Ya? Ahora, una de las complicaciones adversas más frecuentes del uso de benzodiazepina es que siempre está en la somnolencia residual. O sea, a ti te dicen, no, este medicamento actúa 6 a 8 horas, entonces tú decís, fantástico, me lo tomo antes de quedarme dormido, duermo espectacular y el otro día voy a parecer como si nada, porque ya no voy a tener medicamento en mi cuerpo. ¿Sí? Pero existen variantes, y esas variantes dependen de la configuración enzimática de cada uno de nosotros, que vamos a ser metabolizadores rápidos o metabolizadores lentos. ¿Ya? Por lo tanto, la somnolencia residual es un problema. Ahora, con los fármacos iniciales, como el clordiazepóxido y el diazepam, bueno, el efecto dura 36 horas. ¿Ya? 24, 36 horas por esto. ¿Ya? Porque son los metabolitos activos que quedan en el cuerpo generando el efecto de alucinación. ¿Ya? Súper bien. Y ahí está, ¿cierto?, el área de umbral cuando cae y empieza la fase beta, ¿cierto?, a hacer su efecto. Y ahí esto, por lo tanto, como dice ahí, en función del volumen de distribución. Entonces, igual tiene que. Y aquí está, mira, miremos este esquema, lo logran ver bien, pero los datos siempre son malos. Aquí se ven bien, ya. Entonces, el metabolismo enzimático es a través de la citocromo oxidasa. La más importante para la benzodiazepina es la CYP3A4, ¿ya? Para las cuales hay variantes génicas en la población. Ya, de hecho, aquí ustedes ven CYP3A4, el diazepam, el clordiazepam, ya todo, el midazolam, el triazolam. Los principales que estamos analizando. Esta isoforma, ¿cierto?, que también aparece el diazepam, metaboliza un porcentaje menor del diazepam. ¿Ya? Oye, yo les voy a pedir disculpas porque me he estado mirando mi teléfono continuamente, pero
se está dando un curso de endoscopía cadavérica acá en la universidad, que están haciendo los subespecialistas en traumatología. Y bueno, esa es una nueva cosa que va a empezar a ocurrir acá, se van a empezar a traer cursos de alta complejidad. Y estoy yo no hoy día, porque el doctor Castillo está en Santiago y la doctora Villalobos no está. ¿Ya? Así que les pido disculpas, estoy atento ahí por si me avisan que falta algo, porque es gente del hospital, que está del hospital regional, de la beca de su especialidad de cirugía o de traumatología lumbar, que está haciendo la. Ya, así que les pido disculpas si he mirado el teléfono, no te la cuento. Ya, bueno, estas isoformas metabolizan un porcentaje menor de la molécula. La 6-PTA4 es la que metaboliza el mayor porcentaje de la molécula. 6-PTA4, no sé si se acuerdan, es intervenido por el jugo de pomelo. Aquí está el famoso jugo de pomelo. Entonces, el jugo de pomelo hace que las benzodiazepinas duren más tiempo. Sí, también está en eso, sí, porque también se metaboliza por 6-PTA4, pero en Montelukast. Pero ahí es bueno que dure más el Montelukast, porque va a durar más el efecto antileucotrieno, ¿cierto? Y va a durar un poco más el efecto broncohilatador. Pero en esto no es bueno, porque esto sería favorecedor de la somnolencia residual. ¿Ya? Bueno, miren aquí, ahí está el clordiazepóxido. ¿Ya? Y ahí está eso habría que hacer todo por estos son enzimas, las 6-PTA4 que son oxidasa, hidrolasa, reductasa, ¿cierto? Y ahí tienen, por ejemplo, por desmetilación se produce el demoxepam. ¿Ya? Ese medicamento del clordiazepato se usaba antes, ¿sí? Un antiespástico muscular, lo vimos en los antiespásticos musculares. Y ahí está el nordiazepam. ¿Ya? Y el oxazepam. ¿Alguien se acuerda del oxazepam? ¿No se acuerdan del oxazepam? Lo vimos la semana pasada en los fármacos del sistema autónomo. Se usaba como para un fármaco que tiene mala absorción, pero tiene menor potencia benzodiazepínica y se usa para tratar los dolores gastrointestinales asociados al colon irritable. Está combinado con escopolamina, o con atropina más oxazepam, y con. Lo tienes que haber estudiado porque está en la clase, de hecho, está con dipirona, con cloricinato de glicina o con dipirona, que es el metavisor sódico, está combinado con oxazepam y escopolamina, y es un fármaco para un medicamento, porque es una combinación de fármacos que se usa para tratar la sintomatología asociada al colon irritable. ¿Ya? Una benzodiazepina ahí, ¿ven? Bien. Bueno, ahí tienen el diazepam. ¿Ya? El diazepam. Que da origen al temazepam. ¿Ya? Y estos se conjugan con ácido glucurónico y se eliminan. ¿Ya? Pero de aquí, que no aparece acá, ¿cierto? Aparecen todos estos medicamentos, ¿cierto? Y ahí está el clonazepam. Entonces el clonazepam también es un metabolito de acá, ¿cierto? Y se dan cuenta ustedes que aquí también está el alprazolam, el midazolam y el triazolam. ¿Ya? Y estos medicamentos que están aquí, que si ustedes lo ven, ¿cierto? Tienen solo conjugación, por ejemplo, tienen solo conjugación con ácido glucurónico, el lorazepam. Y ese es el medicamento, o el oxazepam, el temazepam, que tienen menos metabolismo, porque conjugación con ácido glucurónico. Cualquier fármaco lo hace. Es el metabolismo farmacológico más importante del cuerpo humano y es el más abundante además. ¿Ya? Entonces ahí está el lorazepam, el oxazepam, el temazepam, se conjugan con ácido glucurónico en el hígado y se eliminan por la bilis. Por eso que el lorazepam se utiliza en los pacientes que tienen antecedentes de cirrosis hepática o de disfunción hepática. ¿Ya? Eso recuerdo, porque yo vi por ahí unos casos del profesor Isamí que preguntan, están asociados. ¿Ya? ¿Cómo era? ¿Se usa en qué paciente? En el paciente que tiene antecedentes de patología hepática, de patología hematobiliar. ¿Ya? Porque se conjugan por ácido glucurónico y se eliminan por la bilis.
En cambio, todos los demás, si ustedes lo ven, todos los demás tienen estos metabolismos que sale como descarboxilación, oxidación, reducción, desmetilación, ¿cierto? Que son por 6 veces. ¿Ya? Y eso está intervenido, por ejemplo, en el metabolismo del alcohol. Está ocupado en eso. Si el paciente alcohólico está ocupado en eso, ese metabolismo. ¿Ya? Ya. Mira, usted me podría decir aquí, ¿cierto? Según porque ha estudiado todo esto, ¿sí? ¿Cuál es el que tiene mayor potencia? Por esa tabla, mirando esa tabla. ¿Por qué? Por el volumen de introducción. El volumen de distribución es 50,2 litros por kilogramo. O sea, llega a todos lados. ¿Cierto? Los volúmenes de distribución normalmente, cuando uno pasa el volumen de distribución, seguramente hicieron algunos ejercicios y uno lo hace con unos que tienen 1.1, 1.5, como el DSPAM, que ya llega a todos lados. ¿Cierto? Si usted busca el DSPAM, por ahí está el DSPAM, su volumen de distribución 0,9. Y ya es un fármaco que llega a todos lados. Profe, el clordiazepóxido dice abajo de ese el volumen de distribución 1495, ¿eso se refiere a los metabolitos, no? Sí, la fase inicial como fármaco y después como metabolito. ¿Ya? Y eso es el clordiazepóxido, como te decía anteriormente, es una molécula que es inestable químicamente, entonces es difícil producirla. Y también tiene poca estabilidad en el tiempo. Eso se degrada rápidamente. ¿Ya? No sé si se hace todavía, parece que sí, hay un compuesto que tiene clordiazepóxido, que están como sales y lo estabilizan con sal. O hay lo combinan con otro fármaco y el otro fármaco le da estabilidad química. ¿Ya? Hay unos compuestos que todavía tienen clordiazepóxido que se usan precisamente para esto, para los problemas asociados al alcohol en el recado. ¿Ya? Bueno, ahora la liposolubilidad también acusa, ¿no es cierto?, del midazolam 1,54 y del diazepam 1. ¿Ya? Y esos dos, bueno, el midazolam principal sedante y el diazepam, dependiendo de la dosis, también puede ser usado como sedante. ¿Ya? Para eso es importante esto, ¿ven? Ahora, otra cosa que es súper importante en esto, que hay que mirar, es la vida media. ¿Ya? Porque si ustedes miran los medicamentos, aquí está el alprazolam, la vida media de 6 a 20. ¿Ya? El midazolam, entonces sería la vida media corta, intermedia y prolongada. ¿Cierto? Miran, ya se van 20 a 100. ¿Ya? El oxazepam igual. ¿Sí? Eso es importante porque dependencia, para que lo noten, y si se olvida después, dependencia producen más los fármacos de acción intermedia. ¿Ya? Hay más problemas de dependencia para el clonazepam y el clonazepam. Ya, sueño. Todos, bueno, vinieron a mejorar el problema del insomnio. Que es un problema que más de alguno ha padecido en algún momento, ¿cierto? El insomnio, es terrible el insomnio. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos medicamentos? Acortan la fase inicial del sueño. ¿Ya? Acortan la fase inicial del sueño. Ahí está, una flechita. La flechita lo decimos. O sea, acortan la fase inicial y alargan la fase 2. Entonces, la fase 2, que es donde la primera parte del sueño, donde se produce mayor relajación y mayor profundidad del sueño, la alargan. ¿Ya? Usted sabe que este ciclo del sueño, ¿ya? O estas 5 fases del sueño, ¿usted cuántas veces en la noche las tiene? Cada hora y media se hacía un ciclo entero, ¿no? Depende de cuántas horas duerme. Depende de cuánto hora duerme. No, pero ¿cuántas veces los días usted tiene eso? ¿5 veces? Es hora y media por cada. Sí,
si dormí 8 horas más o menos debe ser como 5 veces. 1, 2, 4, 5, 6. Si dormí 8 horas, sí, si 1 hora y media, 5 veces más o menos. Son 5 a 6 veces de fases del sueño. ¿Ya? Hasta 8. Me la ha dado usted, ¿sí? Yo duermo ¿Cómo la uno vas a ir? Aunque ahora deberían poner así. No sé cuándo va a alcanzar a Bueno, entonces son moduladores alostéricos positivos del GABA. Lo que habíamos dicho, ¿cierto? Lo que hacen es producir este efecto de alargar la fase 2 del sueño, ¿ya? Y acortan esta por la fase inicial. Entonces son súper buenos para tratar el terror nocturno. ¿Saben lo que es el terror nocturno? pesadilla. No, hay gente que se empieza conmigo, ¿no? El terror nocturno es cuando te cuesta entrar en la fase del sueño y tienes sueño inconcluso y sientes que no dormiste. Ah, sí. Y eso ocurre en esta fase. Aquí hay como un estado, aquí puedes leer, son pocos minutos, es como una etapa de tú empezás como que empezás a pensar cosas que no tienen mucho sentido y te dices, que están dormidos. Como cuando estás en la película, se le da como un aviso y se nos fue un poco. ¿Sí? Bueno, esta parte se alarga en las personas que tienen terror nocturno, que normalmente está asociado a estrés. ¿Ya? Entonces son súper buenos para eso. Y esta, la fase 2, ¿cierto? Es una fase que dura poquito, dura de 10 a 20 minutos. ¿Ya? Pero es la fase donde se produce mayor relajación y sueño profundo. Entonces esto es lo que hace la benzodiazepina, es aumentar la duración de esta fase. ¿Ya? Y la otra la acortan relativamente. Hay más ciclos. Más ciclos. Entonces, eso facilita, por ejemplo, la secreción hormonal de la hormona del crecimiento, de la oxitocina, ¿ya? Durante el sueño inducido por benzodiazepina. Y también disminuye la producción de CRH, que es la hormona estimulante de corticotrofia. ¿Ya? Bueno, pero tienen contraindicaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Dice, el que tiene alguna enfermedad respiratoria y hipotensión. No. El EPOC y la apnea del sueño. En la apnea del sueño y en el EPOC están contraindicados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden producir una disminución de la respuesta a la hipoxia. ¿Ya? Ahora, las dosis preanestésicas son hipotensores, ¿ya? Pero eso normalmente es provocado por el fármaco en sí y su composición en el sistema venoso. ¿Por qué? Porque son fármacos oleosos. ¿Ya? El diazepam es una cuestión, un aceite espeso. ¿Sí? ¿Nunca han visto una ampolla de diazepam? Bueno, si alguna vez tienen una ampolla de diazepam y les toca abrirla, cuando están sacando con la jeringa es oleoso, es espeso. Entonces, normalmente es por la composición química del compuesto que puede producir hipotensión. Por el émbolo que se produce al pasar esa solución en el sistema venoso y el sistema de respuesta parasimpático produce hipotensión. Cuando me metieron mi solar, profe, sentí como súper frío, como que costaba que pasara. Ya. Pero entonces la recomendación ahí es pasarlo lento. Lento. ¿Ah? Y siempre genera problemas cuando los medicamentos se pasan. Sí, siempre. Pero esto genera más problemas, pero produce un émbolo. El diazepam te mancha los trajes clínicos, que están manchados por el diazepam. Súper oleoso. Ya, las reacciones adversas, ¿cierto? Ya le hemos conversado casi todo. Somnolencia residual, yo creo que es la más importante. ¿Verdad? Es la más importante. De hecho, en el artículo dice que son estos artículos que les vamos a dejar, que son revisiones sistemáticas, que hacen análisis en millones de personas que consumen medicamentos.
el antidepresivo, ahí van a ver ustedes, el N muestral son 15 millones, 18 millones de personas que usan medicamentos. Entonces, una evidencia irrefutable. ¿Ya? En este igual, la evidencia en millones de personas que usan benzodiazepina. Entonces, somnolencia residual, ¿cierto? Era lo más evidente. También lo otro, ¿cierto? Esta cosa que produce, ¿cierto?, una dificultad en las respuestas motoras posteriores y aumenta el riesgo de caída en adultos mayores y aumenta el riesgo de accidentes de tránsito, accidentes de todo tipo de las personas que los consumen. ¿Ya? Que tiene que ver con el movimiento. No, está indicado conducir, o sea, como se restringe el conducir mientras lo usa. De hecho, cuando usted se hace una endoscopía, una gastroscopía que se va a usar midazolam, te dicen venga acompañado. Está ahí con él. ¿Ya? Y produce desinhibición, así que tenga cuidado con que es más. Que se vuelve verborreico después. Habla más de la cuenta. Ya. Bueno, ¿se dan cuenta? Todas estas las conversamos yo. Sí. Y ahí está lo de la amnesia, ¿cierto? La amnesia retrógrada en el lorazepam y la amnesia anterógrada más en los fármacos de acción corta y de potencia elevada, como el midazolam. ¿Ya? Y producen estas dos cositas que vamos a conversar ahora. ¿Ya? También aparece, ¿cierto? Allí, vamos revisando que no se nos olvide, ¿cierto? Lo primero es la respuesta motora, después la somnolencia residual, después tenemos, ¿cierto? Estos son como cosas que se producen posteriores. O sea, jaqueca, visión borrosa, normalmente cuando los efectos van, o sea, la gente se levanta con dolor de cabeza. ¿Ya? Y menos frecuente puede producir dolores articulares, pero el dolor articular aparece como parte de la tendencia. ¿Ya? Aparece dolor articular, entonces debe haber en la articulación. ¿Ya? Las reacciones alérgicas son poco frecuentes, son súper poco frecuentes, la hepatotóxica y la hepatología grave, ¿sí? son poco frecuentes. ¿Ya? Potencian la hipotermia de los fármacos anestésicos. Todos los fármacos anestésicos producen hipotermia. Por eso las mesas quirúrgicas son... ¿Han visto una mesa quirúrgica? Cuando las ven, para que las mesas quirúrgicas son unas placas térmicas que pueden controlar la temperatura, un sensor de temperatura. Y a veces extralimitan las medidas para prevenir la hipotermia. O sea, el paciente está totalmente cubierto y se ve solo el área quirúrgica. La hipotermia está en la acumulación. También. Pero los fármacos anestésicos generales todos producen hipotermia. Entonces estos potencian la hipotermia. ¿Ya? Y ahí desde euforia hasta irritabilidad, ¿cierto? También eso es importante porque cambia el comportamiento. La Vale me preguntó eso, ¿cierto? Cambia el comportamiento. Yo me acompañé, para hacer el break, la Sandra me dijo que le molestaba eso porque de repente echaba la talla, y le acompañé un amigo que es así, me dijo, ¿cuándo no hacer una endoscopia? Y dije, ya, no. Y despertó y me dice, vamos a comer. Midazolam. Sí, y hablaba como loro y decía. Fue un error haría un contrato con él. Pero era porque era la primera de su vida. Ya, tolerancia. Creo que es tolerancia. Disminución de la respuesta progresiva a un fármaco a la dosis existente. ¿Y por qué se produce la tolerancia? Con los receptores. ¿Qué puede pasar con los receptores para producir tolerancia? Son más receptores. O sea, se empiezan a producir más receptores. Menos receptores. Down regulation.
empiezan a endosinar los receptores. ¿Qué otra cosa puede producir tolerancia? Mayor cantidad de enzimas que degradan. Ahí está, sí. El alcohol, por ejemplo, el alcohol produce sobreexpresión de las enzimas metabólicas. Por eso usted, cuando tiene 14 años y se toma una piscola, termina vomitando. Pero cuando tiene mi edad, se toma 10 latas de cerveza y no le pasa nada. ¿Ah? Porque un fármaco que produce inhibiciones del sistema nervioso central. Entonces puede inhibir zonas que mantienen inactivas algunas zonas y eso produce como respuesta una descarga de esas zonas. ¿Cómo es? Esto, mira, aquí tú tienes, en este caso lo que está ocurriendo, tú tienes una neurona que libera dopamina, ¿ya? Pero esa neurona que libera dopamina está siendo inhibida por otra. Entonces lo que ocurre es que se pierde la inhibición y esta descarga más dopamina. Y eso puede producir Y eso es lo que produce las convulsiones. O sea, hay sitios del cerebro que se mantienen así gracias a un estado inhibitorio. Entonces, como este compuesto, ¿cierto?, suprime, genera un efecto inhibitorio, puede hacer que otros sitios se activen y genere la convulsión. Le pasó un poquito más que me acordé de y le quería hacer que se me olvide. Esto es con respecto a las proteínas plasmáticas, que con la unión de proteínas plasmáticas, por ejemplo, con estos fármacos, me acuerdo con una clase de farmacología que hicieron en la U, y la profe que hacía el curso hablaba de la unión de proteínas plasmáticas, que es importante verla. Por ejemplo, daba el ejemplo de la glibencamida con la gente, que tenía una unión como de un 60-60%, y el ibuprofeno que tiene como 90%. Entonces decía que mucha gente de los viejitos, por ejemplo, que se tomaban la glibencamida y después tomaban el ibuprofeno, la glibencamida generaba una hipoglicemia porque el ibuprofeno competía con la proteína plasmática, entonces toda la glibencamida se liberaba de la sangre y hacía todo ese efecto de uno. Claro. En este caso pasa, o sea... Sí, bueno, también pasa. También pasa pero pasa con todos los fármacos. Lo que pasa es que la interacción, eso se llama interacción farmacológica. Todos los fármacos, si ustedes se acuerdan en la clase cuando les pasaron de distribución farmacológica, hay un esquema que usábamos todos en la clase, yo lo vi en la clase de la profesora Andrés, que dice, por ejemplo, fármacos que se unen a proteína y sale para abajo, los que se unen menos de un 50% está el atenolol y el litio que no se une a proteína. ¿Ya? Pero del 50 para arriba están todos. Todos los fármacos se unen entre un 70 y un 99% de proteína. Entonces, cuando tú combinas fármacos, por eso que eso combinas fármacos, los fármacos compiten por la unión de proteína plasmática. Entonces, el que se ve afectado va a aumentar sus concentraciones en plasma. Y el otro va a disminuir sus concentraciones. Entonces, por ejemplo, eso pasa con los antihipertensivos, pasa con las benzodiazepinas, pasa con los hipoglicemias orales. Es que la gente comúnmente consume otros medicamentos como el ibuprofeno, el paracetamol, el ketoprofeno, que se unen ampliamente a proteínas plasmáticas y desplazan el fármaco, entonces generan como periodos de irregulación de la enfermedad. Por ejemplo, el hipertenso tiene crisis hipertensiva, el diabético tiene hipoglicemia, ¿ya? Y tiene hipoglicemia seguida de hiperglicemia porque hace un efecto corto y se acorta la ventana de terapia. Pero en este caso, entonces, ¿no hay algún fármaco que podría generar eso? Porque imagino que estos fármacos es más importante. Sí, en estos fármacos sí, pues, también. Por ejemplo, si tú lo combinas con AINE, sí produce interacción. ¿Ya? Bueno, entonces, regulación hacia arriba de las enzimas metabólicas, que como les decía yo, pues el alcohol aumenta. Antes les dejaba una lectura de eso, pero también la sacamos. Porque este tema es delicado, uno no puede hablar mucho del alcohol, ¿cierto? Pero es como lo que uno ve en su vida diaria, pues a medida que va envejeciendo la tolerancia al alcohol aumenta porque está más expuesto al alcohol. Y eso se llama regulación hacia arriba, las enzimas metabólicas, ¿cierto? Que empiezan a aumentar su concentración. Y esto, si yo doy un fármaco, van a aumentar las enzimas metabólicas. También puede haber regulación hacia abajo de receptores, o puede haber inestabilidad en la interacción fármaco-receptor, que eso normalmente ocurre con el receptor GABA-B. El receptor GABA-B es asociado a proteína G. Y en el poro del canal de cloruro también existe un mecanismo de regulación que va girando la subunidad alfa y va haciendo que el paciente responda menos alfa. Y eso se llama tolerancia. Ya, entonces la disminución de la respuesta de la persona a un fármaco
y se produce cuando se utiliza repetidamente y el organismo se adapta a su presencia. ¿Ya? Y la dependencia, ¿ya? Es lo que producen, ¿cierto?, las sustancias químicas, ¿ya? Que son capaces de producir un cambio neuroplástico en el cerebro, ¿ya? Y que hace que las personas necesiten compuestos para sentirse, entre comillas, ¿cierto?, en un estado de equilibrio, ¿ya? Y ahí está, ¿cierto?, la cocaína, los opioides, la nicotina, ¿ya? Que lo que hace, ¿cierto?, es favorecer la secreción de dopamina en el núcleo accumbens. Entonces así funciona esto. Y ahí está el mecanismo celular y molecular de la acción de la benzodiazepina. Ya, entonces lo que hace, ¿cierto?, la benzodiazepina es regular la desinhibición. Ya, entonces tú aquí tienes el receptor GABA con la subunidad alfa 1, ¿cierto? Y esta es una interneurona GABAérgica que regula la liberación de dopamina. ¿Ya? Entonces si combinamos el GABA con benzodiazepina, ¿cierto?, esta interneurona GABAérgica deja de mandar señales inhibitorias, ¿ya? Y esta neurona desinhibida libera dopamina masivamente al cerebro. ¿Cuál es la diferencia entre dependencia y adicción? Dependencia y adicción, la diferencia más bien es por la sintomatología. No podría profundizar mucho, ¿ya? Pregúntasela al doctor Isabel, porque él tiene la parte clínica, ¿ya? Pero básicamente es asociar la sintomatología y el cambio neuroplástico que ocurre en el cerebro, ¿ya? Entonces, tiene que ver con un área del cerebro que se llama corteza prefrontal. Y en esa zona, ¿cierto?, se van a sobreexpresar receptores dopaminérgicos de un tipo, ¿ya? Que son los excitatorios. Y esos van a responder, y todos los neurotransmisores inhibitorios se van a subexpresar. Entonces, vas a necesitar la dosis del compuesto al cual tú eres dependiente, ¿cierto?, para tener bienestar. Tiene que ver con esto, con que la dependencia más bien tú necesitas el compuesto para sentirte bien, para sentirte en equilibrio. En cambio, en la adicción tú necesitas el compuesto para lograr un estado distinto. ¿Me entienden? O sea, como para la adicción es más bien, la gente consume cocaína para lograr el estado de euforia. No la consumen para lograr un estado de equilibrio. Y esa es la gran diferencia. Pero ahí, y capaz que el doctor Isabel te diga, oye, esto tendríamos que tener un curso de adicción y dependencia. Bueno, ¿y va de la mano con la tolerancia igual o no? va de la mano, por supuesto, con la tolerancia. Ya, ¿cuáles son los? Este es un test para predecir la dependencia. Es muy sencillo. Si son benzodiazepinas, 3 puntos. Dosis superior a la dosis media, está usando dosis más alta porque la dosis que le dieron no le resultaba, 2 puntos. Lo consume por más de 3 meses, 2 puntos. Tiene personalidad dependiente o antecedentes de dependencia de drogas o alcohol, personalidad dependiente del fármaco. Entonces hay gente, como les decía yo, que toma la benzodiazepina para enfrentarse a su diario vivir, al trabajo. ¿Ya? Vía media corta son los que más dependencia producen, los de menos de 8 horas. ¿Ya? Y ahí están todos. Si ustedes se dan cuenta, está en la vía media. Ahí está el alprazolam, ¿cierto? El clonazepam. Y evidencia de tolerancia, aumento de dosis, ¿cierto? También. Y eso te da un puntaje. O sea, de 1 a 4, cierto riesgo de dependencia. 5 a 8, evaluar el riesgo de dependencia, retirada gradual de 4 a 12 semanas. Y 8 a 13, dependencia presente, programa de retirada individualizado. Haciendo esas preguntas, ¿no? Se las pueden hacer ustedes mismos. O las pueden hacer ustedes a las personas. Y estos son los síntomas de la retirada de la benzodiazepina. Con esto vamos a parar, ¿ya? Así. Dolor articular en general, ¿cierto? ¿Por qué tiene eso?
Familia, que tengo que escuchar las hormiguitas por la cabeza. Bueno, una convulsión, insomnio, náuseas, ¿ya? Estado ansioso repetido, depresión, espasmos musculares, ¿ya? Y delirio y una distorsión de la retina, ¿ya? ¿Eso es cuando lo dejo o cuando lo supongo? Cuando lo dejo, en la retinada. El curso de inglés gratis en la universidad. Ya, chao. Nos vemos un ratito. ¿A qué hora, profe, volvemos?